por el correo nuevo que se le entregará o se le entregó, no sé cuándo se le va a entregar a ustedes. Y eso también se considera que van a ser a esos correos lo que se le enviará la invitación para las clases en Meet, ¿ya? No a los antiguos. Entonces, para que lo configure bien en su celular y no tenga problemas después con el tema de asistencia ni trabajo, ¿ya? Entonces, la idea es que de ahí todos pueden acceder fácilmente. ¿Ya? Y seguimos. Entonces, la última guía trataba esta fórmula, que es bastante simple de trabajar. Bueno, aquí te indica algo para que se utiliza cada una de las partes, ¿cierto? En donde se considera una combinatoria entre la cantidad total, ¿cierto? Respecto a lo que se pide, y tiene una probabilidad de éxito con las veces que ocurre esa probabilidad de éxito, ¿cierto? Y la probabilidad de fracaso, y obviamente las veces que ocurre esa probabilidad. ¿Qué ocurre? Estas dos son iguales, ¿ya? La única diferencia en que en la de arriba, por ejemplo, si yo digo eh, ABC, después digo ya, en parejas va a ocurrir dos veces, significa que de las tres va a ocurrir dos, entonces va a ser AB, AC, BC, ¿cierto? Mientras que acá es única la opción que voy a buscar. Entonces en este caso no existe la parte combinatoria, sino que solamente la de probabilidades, mientras que en la anterior tiene un extra que está relacionado con combinatoria. ¿Por qué? Porque eso también ocurre varias veces, ¿ya? Y el ejercicio que se muestra en la guía es el siguiente. Ya dice, Natalia es una tiradora de arco y flecha con mucha experiencia y la probabilidad de consignar una diana es de 95%, ¿ya? Bueno, ahí quiere decir que acierta al centro del disco. Es de un 95 o ser 95 en una serie de 6 tiros, ¿ya? Entonces, si vamos acá a la fórmula, voy a esta parte, tendría que nuestra probabilidad de éxito para el P sería igual a 0,95. La probabilidad de fracaso, que es la Q, sería lo que resta, o sea, 1 menos 95 sería 0,05. El número de pruebas, el N, ¿cierto? Sabemos que debe ser 6, porque son una serie de 6 tiros. Y el número de éxitos, que es K, que va a depender del ejercicio que estemos viendo. Ya, por ejemplo, acá tengo varias preguntas que dicen cuando X es igual a 3, cuando X es igual a 4, cuando es menor que 3 o mayor que 3 los éxitos, ¿ya? Y el E, que es un caso puntual. Bien, entonces, simplemente seguir el ejercicio. Por ejemplo, vamos a calcular la A. Para el ejercicio A, simplemente se plantea que es 6, porque son 6 los tiros, ¿cierto? Sobre N, que en este caso va a ser 3, ¿ya? Para el ejercicio A. Ese es 3. Entonces tendríamos que es 6 sobre 3, que es una combinatoria, ¿cierto? Hay que aplicar la fórmula o usar la calculadora, por P, que sería la probabilidad de éxito, 0,95 elevado a la cantidad de éxito, que en este caso son 3, porque queremos 3 dianas, ¿ya? Por la probabilidad de fracaso, que sería 0,05, y elevado a la diferencia, o sea, n menos k, 6 menos 3 me daría 3, ¿ya? Y ese es el resultado para cuando quiero calcular una probabilidad en particular, que en este caso la probabilidad de que acierte 3 dianas, ¿ya? Si calculamos combinatoria, nos va a dar que aquí tendríamos 20, ¿cierto? Aplicando la fórmula, multiplicado 0,95 elevado a 3,
que en este caso voy a escribirlo completo porque no son tantos números, 0,857375, y además se multiplica por 0,05 elevado a 3, ¿ya? Que es la probabilidad de fracaso, que esa sí es bastante pequeña, 0,1 2, 5, ¿ya? Esa es la cantidad. Entonces todo eso se multiplica. Sería 20 por... Y nos da la probabilidad de final, la probabilidad final de que x sea igual a 3. Obviamente aquí pueden ustedes trabajar con menos decimales, pero la calculadora al plantear en un ejercicio genera todo de inmediato. 0,00214%, ¿ya? Y si lo multiplicamos por 100 nos da el porcentaje en este caso. Entonces, esa es la probabilidad de que para este ejercicio en particular acierte 3 dianas, ¿cierto? Considerando que son 6 lanzamientos, y solamente aplicar la fórmula tal cual se ve con estos datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre ahora si quiero calcular el P es igual a 4? La única diferencia en la fórmula es cambiar que el K es igual a 4, y eso también va a obtener que el N menos K también va a cambiar, ¿cierto? Va a ser 2, pero obviamente por el tema de cálculo, ¿cierto? Después, si tengo que calcular cuando la probabilidad es menor a 3, aquí debo calcular y sumar la probabilidad para x es igual a 0. Debo sumarle a la probabilidad de x es igual a 1 más la probabilidad de x es igual a 2. Entonces sumamos todas esas probabilidades y obtenemos el resultado final, ¿ya? Y en este caso dice la probabilidad cuando x es mayor que 3, lo mismo, debe ser la probabilidad de x es igual a 4, y le sumamos la probabilidad de que x sea igual a 5, y le sumamos la probabilidad de que x sea igual a 6, ¿ya? Y, por ejemplo, casos puntuales, ¿ya? Vamos a ver dos ejercicios más relacionados con esto, que es, vamos a ver el 3 y el E, ¿ya? Entonces, la probabilidad x sea menor a 3, ¿ya? ¿Qué ocurre con este caso? Debía ocurrir que vamos a buscar la fórmula, ¿cierto? Para que entendamos lo que estamos haciendo. En este caso, debo escribir todo lo que dije acá, que sería la probabilidad de que sea 0 más el resultado de la probabilidad de que sea 1 más el resultado de la probabilidad de que sea 2, ¿ya? Entonces, aquí tengo que hacer lo siguiente. Identifico para todos los casos los P y la Q. En este caso, P y Q son constantes, ¿cierto? P siempre va a ser 0,95. El Q siempre va a ser 0,05. El N también va a ser siempre igual, que 6, pero el K va a ir variando, ¿ya? Porque esta es mi tasa de éxito, que en este caso es 0, después debo calcularlo cuando es 1 y después debo calcularlo cuando es 2. Y después se suma, ¿cierto? Entonces, por fórmula, nos quedaría lo siguiente. Primero de recordar que esto es P de 0, de x es igual a 0, más la probabilidad de
x es igual a 1 más la probabilidad de x es igual a 2. Bien, entonces quedaría como 6 sobre 0, ¿cierto? La combinatoria. Después me quedaría P, que es la probabilidad de éxito, 0,95 elevado a 0 por 0,05 elevado a n-0,6. Bien, a este resultado le sumo la probabilidad cuando es 1, ¿cierto? Que sería 6 sobre 1, 0,95 elevado a 1 por 0,05 elevado a 5, ¿ya? Porque la resta. Y por último le sumo 6 sobre 2, que es, se multiplica por 0,95 elevado a 2 por el resto, que sería 0,05 elevado a 6 menos 2 elevado a 4. Y todas esas probabilidades lo sumo. Bien, entonces, si calculamos acá, nos daría 6 sobre 0, eso sabemos que es 1, por 0,95 elevado a 0, que eso es 1 también, y por esa probabilidad, que va a ser el resultado final, ¿cierto? Que es 0, me falta, parece que, o sea, aquí la cambiamos esta a 0, ahí está. Esa es la probabilidad, ¿ya? Final. Más el siguiente resultado, que sería la combinatoria, recordad que esto es la combinatoria, 6 por 0,95 por 1, 0,95 por 0,05 elevado a 5 esta vez, sería 0,6 suficiente, y aquí sería 3, ¿ya? Más 6 sobre 2, serían 15 resultados por 0,95 elevado a 2, 0,9025 por 0,05 elevado a 4. Al final, 0,6. Bien, entonces eso sería el resultado. Vamos a ahorrar esto para que vean un par de decimales más. 6,2. ¿Ya? Entonces, esta es la probabilidad de que no acierte ninguna flecha, ¿cierto? Esta que acierte una flecha, todas las combinaciones también, y esta es la combinatoria considerando que acierta dos flechas, entonces son 15 posibilidades. Y ahora estos resultados se deben sumar, ¿bien? Entonces tenemos punto
Entonces la suma de esas probabilidades, o sea, la probabilidad de que x sea menor a 3 es igual a 0,00085574. ¿Bien? Y recuerde que si usted lo va a escribir como porcentaje, lo multiplica por 100 y se reducen dos ceros, ¿cierto? Entonces sería 0,0085% la probabilidad de que se. ¿Por qué es tan bajo? Porque obviamente la probabilidad es muy alta, entonces es muy difícil que falle tantas veces, ¿cierto? Entonces ahí tenemos para la x menor a 3. Y si fuese un número en particular, obviamente aplicamos esta otra fórmula de acá, ¿cierto? Que es solamente uno de los ejercicios que hay que resolver. Y después dice casos puntuales, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí la parte E, que dice casos puntuales. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Vamos a considerar que es A, que acierte, en este caso acierta, y N, vamos a considerar que no acierta. ¿Qué ocurre? Voy a poner el caso especial del ejercicio de cierto, acierte las dos primeras. ¿Qué ocurre aquí? No voy a usar la fórmula completa, ¿ya? Porque lo único que quiero es que ocurra lo siguiente, que acierte y después las otras cuatro que no acierte. Entonces no hay más opciones posibles para este caso. No es que yo diga, las dos que acierta lo voy a dejar al final. No, porque no es una combinatoria. Solamente estoy diciendo que acierte las dos primeras. Significa que la otra no debe aceptarla. No hay casos posibles extras. Entonces, esta fórmula completa, ¿ya? Bueno, que está aquí arriba, no uso la fórmula completa, ¿cierto? Sino que uso esta de abajo, ¿ya? No, ¿por qué? Porque es un caso especial que solamente ocurre una en un caso, no todas. ¿Bien? Entonces, ocurre algo muy similar, con la diferencia de que en este caso no se considera combinatoria, ¿cierto? Entonces, en este caso, esto se reduce a lo siguiente. Bueno, si vemos en tema de ejercicio, sería 0,95 por 0,95, ¿cierto? Por 0,05 por 0,05. Entonces son dos aciertos, que esa es la probabilidad, ¿cierto? Y cuatro no aciertos, que son eso. Entonces se reduce en esa fórmula, ¿ya? Para no tener que estar resolviendo de esta forma. Entonces sería simplemente, esto pasaría a ser 0,95, por ver si mejor, al cuadrado y multiplicamos por esta otra que sería 0,05 cuatro veces. Bien, entonces ese resultado simplemente lo aplicamos, lo ponemos en la calculadora y calcula el resultado final. Entonces la probabilidad de que ocurra este caso es 0,56. ¿Ya? Esa es la probabilidad de que ocurra. Y sería, obviamente, testamos 2 ceros, 56%. Bien. O podríamos poner otro caso también que diga, vamos a ponerlo más abajo, y
Otro caso especial. Que solo falle la última. ¿Ya? ¿Qué ocurre en este caso? Nos están pidiendo que sea acierto, 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 acierto y la última no acierto. ¿Ya? Entonces, en este caso tampoco hay que considerar la combinatoria porque es solamente un caso. Ya no es que yo te estoy diciendo que falle una. Si fuese que falle una, también debo agregar la combinatoria de 6 sobre 1. Pero no es el caso. ¿Ya? Porque estoy diciendo que falle la última, no estoy diciendo que falle una en cualquier posición, ni la primera, ni la tercera, ni la cuarta, sino que no le aplico la combinatoria porque solamente ese caso, que sea la última. ¿Ya? Si dijera, entonces, si es que solamente falle una, o sea, perdón, si solamente falle la última, sería 0,95 elevado a 5 por 0,05, ¿ya? Elevado a 1, obviamente. Ahora, si dijera que falle una, bueno, también significa que en este caso sea que acierte 5. Entonces, más como la probabilidad, la fórmula está hecha en este caso para los aciertos, ¿cierto? Debes agregar el que falle una, significa que acierta 5 y sería 6 sobre 5 y la fórmula, ¿cierto? Entonces, es similar la fórmula, pero el resultado varía bastante, ¿cierto? Porque aquí estoy diciendo que falle en una, la de abajo, que puede decir que falle la primera, la segunda, la tercera, la cuarta flecha, o la quinta o la sexta, mientras que en este caso especial solamente quiero que falle la última, ¿ya? No cualquier flecha, sino que solamente la última, ¿ya? Entonces en este caso, que es único, sería ese resultado. En este caso sería la probabilidad de que falle 0,038. Vamos a agregar otro número más. A multiplicar por 100 sería el 3,86%. ¿Bien? Entonces, para que Profe, la diferencia, siempre 100. al transformar a porcentaje, sí, siempre es 100. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo el resultado, pero no está expresado en porcentaje. Y para expresar un porcentaje siempre debe ser multiplicado por 100, que básicamente correr dos veces la coma, ¿cierto? Al lado derecho. Entonces, la idea es que entiendan que este es un caso especial, estos dos, ¿cierto? Que son únicas las posiciones, no puede ser que estas dos sean al final, mientras que en ese caso sería otra la pregunta, ¿ya? No le agrego la combinatoria. Mientras que para estos casos, como estoy diciendo que es acierte 3 en cualquier posición, debo agregarle la fórmula de combinatoria. Una fórmula fácil, porque usted tiene, bueno, si usted quiere, por ejemplo, 6 sobre 3, que aplicar la fórmula, ¿cierto? Bueno, no es 6, no 6, no es 6 dividido 3, sino que es 6 sobre 3. Esto es una combinatoria, que sería 6 factorial partido en 3 factorial y la resta que sería 6 menos 3 factorial. Si tiene calculadora científica, usted va a la parte que dice, o similar, puedes decir, N, C, esa está bien marcada, R. Y eso significa que usted debe escribir 6, C, 3 y le va a dar las combinaciones finales. ¿Ya? Mucho más rápido que aplicarle la fórmula. Ahora, si tiene la calculadora científica, busque esas letras. ¿Ya? Esta NC, que está en grande, ¿cierto? R. Y usted aplica esto y va a dar exactamente lo mismo. El mismo resultado que la fórmula completa. Obviamente mucho más rápido. Entonces, los siguientes ejercicios los vamos a expresar para que después ustedes obviamente pueden calcular. Lo otro, por ejemplo, si yo quiero 0,95
elevarlo a 3 o a 5, ¿cierto? Que es más difícil. Recordad que en la calculadora usted debe poner 0,95, eso como un gorrito, ¿cierto? Y le agrega 5. ¿Ya? Eso significa exponente, para que revisen su calculadora científica. ¿Bien? De hecho, en los celulares también está escrito de esta forma. Se puede calcular con esto cualquier exponente. Bien, antes de pasar al siguiente ejercicio, dudas, consultas. Bien, seguimos entonces. Básicamente el mismo ejercicio. Vamos a plantear los ejercicios que vienen después, ¿cierto? Dice, al reservar en un restaurante, la probabilidad de que asistan es un 80%. O sea, esto va a ser la probabilidad de P, ¿cierto? Que es 0,8. Entonces, si P es 0,8, Q es lo que resta, que sería 0,2. Lo que falta. Calcula los siguientes casos. A, con 5 reservas que lleguen 2. ¿Ya? Entonces, en este caso hay que calcular la probabilidad de que X sea igual a 2. Con 9 que lleguen 5, es simple calcular P de que X sea igual a 5. Entonces calculemos el A. Entonces el A estaría dado por la siguiente. La combinatoria de 5 sobre 2, ¿cierto? Porque son 5 los casos totales y 2 los que estoy buscando para que el X es que lleguen, ¿cierto? Que llegue la reservación. Bien. Entonces sería ahora la probabilidad de éxito, que es 0,8, elevado a la cantidad de éxitos que quiero, que son 2, por 0,2, elevado a la cantidad de fracasos, que serían 3. ¿Ya? Que la resta también. 5 menos 2, 3, entonces los otros casos son 3. Si llegan 2 y total son 5, los otros son obviamente 3. En el caso de B, son 9 reservaciones, entonces son 9 los casos totales y van a llegar 5 multiplicado por la probabilidad de éxito, que es 0,8, elevado a los casos éxito, que son 5, por los fracasos. Entonces aquí restamos. Si llegaron 5 reservaciones de 9, ¿cuánto falta que no lleguen? 4, ¿cierto? Bien, entonces esa básicamente sería la fórmula para estos casos. Bueno, no son casos especiales, sino que para estos casos. ¿Ya? Obviamente ahí usted después calcula aplicando su calculadora, ¿cierto? O puede hacerlo por separado, puede calcular esto, después esto y después esto. Y después lo multiplica. O la calculadora científica es bastante fácil escribir todo de una sola vez. ¿Ya? Entonces puede hacerlo sin problema. Y el caso C, que dice de 7 meses reservados, estos sean los resultados. Sí, no, o sea, como si usted la estuviera viendo, ¿ya? ¿Cierto? Tengo 7 mesas y tengo sí, no, no, sí, 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 no. Donde sí es que llegan las reservas, ¿ya? Entonces esto sería 0,8 por no, que es 0,2, por no, que es 0,2, por sí, 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 que es 0,8, por 0,8, por 0,8 y por no a la final, ¿cierto? 0,2. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mesas. Ya la revisé todo, ¿cierto? Entonces tengo 1, 2, 3, 4 que sí asistieron la reserva y 1, 2, 3 que no asistieron. Entonces esta es la probabilidad de que eso haya ocurrido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un caso especial. No estoy diciendo que los 4 aciertos se vayan cambiando de posición, sino que esas son las mesas particulares que sí llegaron y no llegaron. Entonces hay que calcular cuál es la probabilidad de que haya ocurrido esto o que haya ocurrido esto. ¿Ya? Entonces, estos son los resultados, ¿cierto? Que usted puede calcular. ¿Ya? Chiquillos, calculen ustedes
5 minutos y revisamos si es que a todos nos da el mismo resultado según lo que tenga disponible. ¿Ya? Lo va poniendo en el chat y yo voy revisando si es que está bien el ejercicio, o bueno, no revisando, sino que verificamos si nos da todo lo mismo o no. ¿Ya? O lo va diciendo como quiera. La segunda actividad, cuando sea Classroom, va a ser como esta. Como ya, chiquillos, este ejercicio se plantea de esta forma, o, el último, o tal vez ve los ejercicios. Ya, usted mándeme el ejercicio B hecho hasta mañana, por ejemplo. Entonces, esa sería una actividad. O mándeme los resultados, o plantee el ejercicio A, B y C y lo manda en un Word o en una foto, hasta, no sé, hasta el fin de semana. Entonces, esa sería la otra actividad que hay. O puede ser que incluso lo escriba esto antes, entonces usted ya el lunes sabe lo que hay que hacer, y si no asiste a clase igual lo podría hacer, ¿cierto? Y si y no es necesario que haya visto la clase completa, ¿cierto? Si usted lo sabe antes, lo puede mandar antes, no hay ningún problema. Pero va a ser menos tiempo para esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto, si bien la guía completa son 2 semanas, para esta va a ser una sola semana, ¿ya? Entonces, para que eso lo considere también. Profesor, Sí, ¿cuántos ejercicios pidió hacer? ¿Los tres que anotó? los tres porque ya están planteados, entonces solamente ponerlo en la calculadora y Ok, que le dé el profe. resultado, ¿ya? Y usted si quiere me lo dice o lo plantea lo pone en el chat, como quiera. Pero para hacerlo ahora, sí hay que revisarlo ahora.
Ya, damas, caballeros, posibles resultados para el 1, según lo que le dio a usted. ¿Cuánto le dio? A mi profesor me dio 1,8432. 1,8432. ¿Alguien más? ¿Hiciste otro? ¿Alcanzaste a hacer otro? Ya. Entonces, el resultado para este ejercicio, primero hay que revisar tu calculadora porque no es ese ejercicio el resultado final, sino que es 0,0512. ¿Ya? Y si lo multiplicas por 100, sería 5,12%. ¿Bien? ¿A alguien le dio otro resultado? Profesor, ¿Sí? es que yo no lo entendí porque no entiendo muy bien lo del sobre. Yo calculé el 5 sobre 2 con el factorial y me dio 360. 5/2 con el factorial. Sí, Hagámoslo. me dio 360. Ya, sería la combinatoria 5/2. Esto sería 2. 5 menos 2 factorial. Eso también con factorial. Esta es una combinatoria. Recordad eso es. Combinatoria. ¿Ya? A mí la combinatoria me da 10. Entonces aquí sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Abajo sería 2 por 1. Y esto de aquí sería 3, ¿cierto? Entonces sería 3 por 2 por 1. Entonces simplifico este de aquí con el de acá. El 1 es necesario porque queda multiplicado por 1 es igual siempre, ¿cierto? Simplifico el 2 con el 4, me queda 2. Entonces sería 5 por 2. Me da 10 factorial porque es combinatoria. Puedes hacer esto en la calculadora. 5, presionas el botón que es NCR y pones 2. ¿Tienes calculadora científica? ¿Tienes calculadora científica? No, profe, tengo una, pero no me aparece el botón MCR. ¿No? Qué raro. A ver, déjame ver si la calculadora del computador tiene. Ah, pero tu celular tal vez lo tiene. A ver. No, el calculador del computador no lo tiene. No, no, el computador tampoco lo tiene. Eh, ya, pero tiene que. Bueno, al menos el factorial tampoco lo calculaste bien. Recuerda que la fórmula de combinatoria es la combinatoria de n sobre es mn factorial m menos n. Esta es la fórmula que debes aplicar para esto. Ya no era la permutación, tal vez te equivocaste con la permutación. Profe, perdone que lo diga, pero casi nadie entiende. Pero hable por usted porque nadie más me ha preguntado. Sí, igual entendí, profe. Yo sí entendí al menos Bien, entonces hay algo. que recordar eso, ¿ya? Entonces aquí la fórmula simple, bastante simple, es simplemente esa fórmula, ¿ya? Entonces sería éxitos con la cantidad de éxitos, ¿cierto? La probabilidad de fracaso por los números que no que corresponden al resto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos
El caso A dice que X debe ser igual a 3, entonces son 3 éxitos que es el exponente, ¿cierto?, de la probabilidad de éxito, que es 95%. Los otros 3 corresponden al fracaso. Y aquí debo aplicar la combinatoria, obviamente usando la fórmula, ¿cierto?, que está dada de hace varias guías, o la calculadora científica, que sería lo más práctico, ya, porque se sale más rápido. Y después simplemente multiplicas todo y da el resultado final. Y obviamente considerar los tipos, ¿cierto? Que si piden, por ejemplo, X igual a 3 o la probabilidad de que tenga 3 aciertos, ¿cierto? Hay que usar combinatoria. Y si no te dicen nada, si te dicen, por ejemplo, algo como esto, como acierte las dos primeras, o la última, o la del medio, o que tenga este cierto orden, simplemente se considera la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso, no la combinatoria. ¿Ya? Eso es lo que tiene que tener claro. Y bueno, si nadie pregunta, es difícil que pueda responder más cosas. Chiquillos, si alguien más no entiende, es simple preguntar cuando yo esté explicando o leer la guía más veces, ¿ya? La idea es que se vayan poniendo al día y resolver estas cosas. Lo otro, de cuando se habilite Classroom, pues yo tengo registrado todas sus tareas, pero aún así le voy a dar la opción de que suban las tareas de nuevo. Ya voy a ponerle fecha, por ejemplo, tarea de tal fecha, o la tarea, la guía 4, ¿cierto? Que es la que debían enviar, la guía 8 creo que también era. También voy a dar la opción de que la suban de nuevo, para que obviamente habrá que registrado todo en el nuevo sistema. ¿Ya? Dudas, consultas. Bien, si no hay más dudas ni consultas, eso sería todo. Recuerda escribir su nombre en el chat para considerarlo en la asistencia. Si no, no es considerado, ¿ya? Recuerda que todo esto se registra